De la transferencia de Bueno, entonces, pues la vez pasada habíamos llegado hasta que creamos el asteroide, lo pusimos a rotar ahí en la mitad del mapa, ya podemos mover la navecita y podíamos disparar dando clic. Pero como podemos ver, pues todavía no hay colisión entre las balas y el asteroide, entonces todavía no se destruye. Entonces la idea de la sesión de hoy pues es cuadrar una parte de las colisiones con los asteroides, cuadrar la parte para que los asteroides bajen desde la parte de arriba de la pantalla hacia abajo hacia el jugador y caigan de forma aleatoria, configurar la parte de los sonidos y que aparezca el puntaje en pantalla, o sea, agregarle un puntaje cuando uno destruya los asteroides y pues aparte que se pueda ir visualizando en la pantalla. Pues es la idea de lo que vamos a hacer al menos en la sesión de hoy. Entonces, la carpeta de scripts, abran el que se llama Destroy Bad Contact, En ese script, pues por ahora vamos a comentar en una parte que la vamos a usar más adelante. Entonces va a ser las dos últimas variables que están declaradas, el start y esta línea de acá que dice game controller. Acá. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a explicar primero un poco el código. Entonces, este script es para pues, que el objeto se destruya, los asteroides se destruyen al momento de recibir la colisión con las balas. Entonces, lo que hacemos acá al principio es declarar dos objetos del juego que van a hacer dos animaciones de explosiones, una para el asteroide y otra por si el asteroide choca con el personaje, el que está allá en ese caso sería el personaje. Entonces hay dos animaciones, una para cada explosión, que es lo que vamos a declarar ahí de forma pública. Acá en el método onTriggerEnter, entonces lo que hacemos es que cuando colisione el objeto, o sea, al entrar la bala dentro del collider del asteroide, entonces pues lo destruya. Bueno, ya le cuadramos los tags, lo vamos a ver más adelante. Entonces hay un tag que se llama boundary, que eso significa límites. La vez pasada ya habíamos creado como una caja, una cajita que eran los límites del juego para que cuando salieran las balas o cualquier objeto, acá es esa que se ve verde, salían las balas, se destruyeran después de salir del límite y no quedaran ahí infinitamente andando. Esta línea también toca comentarla. Pues por ahora. Entonces, pues ya tenemos el límite. Entonces, la idea es que los asteroides tengan casi que la misma función de las balas, pero por el límite inferior. Entonces, si uno esquiva los asteroides y se le pasan, igual se destruyan al salir del límite del juego. Y no queden ahí flotando infinitamente, porque pues va a comer muchos más recursos el juego. Entonces vamos a seleccionar el objeto que se llama límites acá en la jerarquía, y acá en la parte del lado donde dice el nombre hay una parte que dice tag. El tag es una forma de representar los objetos dentro del juego. En este caso hay un tag que se llama boundary, no sé si ahí les aparece. Entonces lo seleccionamos, pues como ya les dije anteriormente, boundary significa límites. Entonces es para identificar que cualquier objeto, o sea, para no tener que poner exactamente el nombre del objeto, sino por medio de un tag, el programa puede detectar uno o varios objetos
a través de ese identificador. Entonces dentro del script, como pueden ver, acá dice si el tag es igual a boundary, entonces regrese, o sea, salga del método. Por otra parte, tenemos esta línea, pues que sirve para crear, como ya lo hemos visto varias veces, instanciar un objeto, en este caso pues las explosiones, y que la cree en la posición donde está el asteroide al momento de que existe la colisión. Entonces ahora acá en esta otra parte del código pues nos dice que se encuentra el tag player, entonces hay que seleccionar el jugador y ponerle el tag player para que entonces el código lo detecte como cuando choca con el jugador. Entonces si choca con el jugador se crea una explosión, pero la explosión para el jugador, y se genera en la posición del jugador, por eso se dice que en la posición de Oder, que Oder es el objeto con el que va a colisionar. Y no importa cuál de las dos pase, entonces destruya este objeto, y en este caso destruya el otro, o sea, destruya la bala y el asteroide, o destruya el jugador y el asteroide, que son los dos objetos que están chocando, que son estas dos líneas. Destruye el objeto que tiene el script y al otro con el que está colisionando. Entonces, bueno, le damos guardar, y ese script entonces lo vamos a agregar a los asteroides. Entonces seleccionamos el script y lo arrastramos hasta donde dice asteroides. Entonces acá en el script, como podemos ver, pues tiene dos espacios para las explosiones. Entonces las explosiones están en la carpeta que dice prefabs, bfx, explosions, y entonces pues en la que dice explosion de acá le vamos a arrastrar la primera, la que dice explosión de asteroide, y en la de abajo pues la que dice explosión del player. Hacen unas animaciones, ya pues vienen para el juego. Entonces pues le podemos dar play y probarlo. Bueno, ahí lo tengo en pantalla pequeña. Entonces si uno dispara, bueno, ahí se lagueó, pero pues explota la bala con el asteroide. Y si uno se estrella con el asteroide, estalla el jugador y el asteroide. Listo. Entonces ya tenemos, digamos que ya detecta la parte de las colisiones y genera una animación, una explosión al momento de estrellarse. Ahora, pues el asteroide, la idea es que no se quede quieto, sino que se vaya moviendo hacia el jugador. Entonces vamos a colocarles el script que ya teníamos, que se llamaba mover, se lo vamos a dividir a los asteroides. Ese script ya lo hemos visto la vez pasada. El que se llama mover. Con ese método, ese script era el que tiene las balas para que se muevan en línea recta hacia adelante. Entonces vamos a hacer el mismo método para el mismo script, perdón, para los asteroides, pero en este caso en speed, en la velocidad, le vamos a poner -5, haciendo entonces que se muevan en la otra dirección al tener signo negativo. Entonces le damos ahí y bueno, démosle guardar escena para que nada pase. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es cogemos el objeto asteroide desde acá de la jerarquía y la idea es convertirlo en un prefab. Entonces lo arrastramos hasta la carpeta de prefabs y ahí ya tenemos un objeto prefabricado, porque ahí ya los asteroides están como con lo básico que van a tener todos los asteroides. Entonces si le damos play, vamos a ver que el asteroide se va a mover hacia el jugador. Si no arrastrando, digamos, asteroides, podemos ver que se van moviendo hacia el jugador.
Y si sale de los límites, de estos límites verdecitos, vemos que el asteroide se destruye automáticamente. Listo. Entonces ya tenemos el asteroide prefabricado, entonces ya podemos borrar este objeto de la escena porque pues no lo necesitamos ya ahí, sino ya está en nuestros prefabricados. Ahora vamos a crear un objeto vacío, crear empty, y lo vamos a llamar Game Controller, que va a ser el objeto que nos va a manejar como la parte, pues como de la medio lógica que tiene el juego, para generar de forma aleatoria los asteroides y los enemigos y demás cosas que necesitemos dentro del juego. Entonces, Game Controller. Le vamos a dar reset para que quede en la posición 000. Igual pues es indiferente porque el objeto nunca se va a ver, va a ser como, o sea, dentro del escenario. Le vamos a agregar acá en tag el tag que se llama Game Controller, y vamos a colocarle dentro de los scripts, de la carpeta de scripts, hay uno que se llama Game Controller, entonces pues se lo vamos a agregar y abrimos el script. Entonces, de este script, bueno, este script vamos a comentar también una parte que todavía no vamos a usar, pues más adelante. Ay. Vamos a comentar estos 6 variables que declaramos ahí al inicio. De acá vamos a comentar en el start lo mismo. Hasta básicamente solo vamos a dejar descomentariada la última línea dentro del start. Vamos a comentariar el update. Y vamos a, en este método que se llama Span Waves, vamos a listo. En el Span Waves vamos a comentariar esta parte de acá al final. Y los últimos 3 métodos también. Esos métodos que estamos comentariando pues ya se los voy a explicar más adelante, pero pues es para ir por partes. Esos que comentaríamos son la parte de mostrar el texto en pantalla y demás, pero pues todavía no tenemos creado esos objetos, entonces pues nos botaría un error si lo ejecutamos ahora por como estaba. Entonces, y le damos guardar. Entonces, con lo que no quiero comentaría, entonces ¿qué hay? Tenemos un objeto que en este caso se llama Hazard, bueno, así venía, que va a ser los asteroides, va a ser el objeto que vamos a ir estando clonando o creando a medida de cierto tiempo. Tenemos un vector 3 para saber la posición en la que queremos crearlo, la cantidad de asteroides que queremos crear por oleada, por así decirlo, y cuánto tiempo queremos que haya entre oleada y oleada, entre asteroide y asteroide y demás. Son esos floats que hay. En el start lo único que hacemos es llamar una función, pero como podemos ver esta función la estamos llamando diferente que uno siempre llama una función, que se lo pone el nombre y pues los 2 paréntesis. En este caso antes dice start coroutine. Esto es porque no es una función normal. O sea, no es una función vacía, void, sino en este caso se llama enumerator.
Estas funciones siempre se tienen que llamar de esta forma, o sea, se pone start coroutine y adentro sí el nombre de la función. Lo que hace estas funciones es que tienen que retornar de esta forma, o sea, colocando yell return new y wait for seconds. Lo que hace eso es que para la ejecución del método, esa cantidad de segundos que uno le denote acá, dentro del paréntesis. Y entonces para la ejecución de ese método, y después sí continúa con el resto del método. Entonces lo que uno hace es para, digamos en este caso, generar las oleadas cada cierto tiempo. Entonces siempre hace lo mismo, generar los monstruos, o bueno, en este caso los asteroides. Pero entonces necesitamos que no lo ejecute siempre, sino cada cierto tiempo. Entonces usamos este tipo de rutinas que ya trae pues Unity. Entonces acá pues lo que hace es eso, esperar un tiempo para empezar a decir como tal la ejecución de la creación de los asteroides. Después entonces dentro del while nos va a crear pues con un for la cantidad de asteroides que le dijimos acá. Nos va a poner una posición aleatoria acá con el random entre los valores x y y que le pongamos, ¿sí? Nos va a poner el asteroide en una posición aleatoria entre unos rangos que nosotros definamos. Este de acá es para la rotación del asteroide, en este caso pues la queremos idéntica al asteroide original. Ahí sí usamos el método para clonarlo, crear el objeto. En este caso pues el objeto lo llamamos así, que va a ser el asteroide, la posición y su rotación, que pues las definimos acá arriba. Luego de crearlo, entonces también esperamos un tiempo, que entonces va a ser el tiempo entre asteroide y asteroide, entre la creación de asteroide y asteroide, para que nos salgan todos como en línea recta al mismo tiempo. Después de que ya pasó el for, entonces digamos pongámosle que hicimos 10 asteroides, entonces ya pasaron esos 10 asteroides, entonces hay un tiempo, otro tiempo que es el de oleada, entonces es un tiempo entre cada ronda de asteroides. Y como está dentro de un while, que siempre va a ser true, entonces pues siempre va a estarse ejecutando. Entonces cada cierto tiempo manda una cantidad de asteroides que nosotros definamos y después los vuelve a hacer. Básicamente eso es lo que hace el script. Entonces bueno, le volvemos a dar guardar por si algo. Volvemos al editor y seleccionamos el Game Controller. Acá entonces les debe aparecer estos valores para colocar, que son las variables públicas que tenemos desde el script. Entonces acá en el hazard vamos a seleccionar el asteroide, el prefab, y lo vamos a agregar ahí, que va a ser el objeto pues que necesitamos que se clone. Estos valores van a ser los valores entre los cuales puede aparecer los asteroides. Entonces vamos a colocar en X6, en Y0 y en Z16, que van a ser los límites de la pantalla en la parte de acá arriba, básicamente. Pues ya probándolo son esos límites. Este número, entonces es el número de asteroides que queremos que salgan por ronda. Entonces le vamos a colocar 10. En este tiempo vamos a colocar 0,5, que va a ser el tiempo en el que queramos que empiecen a aparecer la primera vez. En este vamos a colocar 1 y en este colocar 4. Este es el tiempo entre asteroide y asteroide y este entre cada oleada. Entonces ya le podemos dar play. No, tengo en pantalla pequeña. Y entonces van a empezar a aparecer asteroides. Sí, puedes ponerlo. Como podemos ver, aparecen 10 asteroides. Bueno, ahí describimos. Ahí espera 4 segundos y vuelve a crear 10. Ahí van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entre cada asteroide hay siempre como la misma distancia, porque son los 0,5 segundos que le pusimos para que genere entre cada asteroide. Y pues como todos son el mismo, pues ya trae cada asteroide pues ya trae los scripts que les habíamos añadido al prefab, entonces pues ya todos tienen las colisiones y demás. Entonces
Hasta ahí pues todo muy bonito. Pero entonces hay un pequeño problema con esos asteroides, que podemos ver si lo ponemos en pantalla pequeña. Cuando, bueno, a ver si algún día destruyo alguno. Cuando, hay días destruidos. Cuando uno destruye los asteroides, como podemos ver, los asteroides se destruyen, pero acá en la jerarquía se nos quedan unas explosiones. O sea, lo que se destruye es el objeto asteroide una vez que sale del límite, pero como la explosión se genera donde se estalló el asteroide, eso no se mueve, queda dentro de los límites y no se borra. Entonces lo que necesitamos, y pues nos va a comer recursos estando ahí en la jerarquía, aunque no lo hagamos. Entonces lo que necesitamos es destruir esas explosiones después de un tiempo, que se destruyan automáticamente después de un tiempo. Para eso, en la carpeta de scripts hay uno que dice Destroy by Time. Entonces lo vamos a abrir. Entonces pues es un script bastante básico, solo le colocamos un variable de tiempo, bueno, un float, que va a ser el tiempo que nosotros definamos para que se destruya el objeto. Entonces por el método destroy pues se agrega el objeto que queramos destruir. Si uno le da con un solo parámetro pues se destruye, pero en caso que uno pues, le ponga un segundo parámetro, el segundo parámetro va a ser el tiempo en el que quiera que se destruya. O sea, después de ese tiempo se destruye el objeto. Entonces es simplemente eso lo que tiene el script. Pero entonces lo que nos queda son las explosiones. Entonces tenemos que colocarle ese script a las explosiones. Entonces vamos a prefabs, bfx, y acá están las explosiones. Entonces, bueno, esto lo minimizamos como para esto. Y agregamos el script que se llama Destroy by Time a las tres explosiones. A la de asteroides, a la de enemigo y a la de player. Y en el tiempo, entonces le vamos a agregar un 2. Que después de 2 segundos pues se destruyan las explosiones del juego y pues no quede consumiendo recursos. Entonces ahora le vamos a guardar a la escena, lo podemos volver a probar. Como pueden ver ahí en la jerarquía, las explosiones se van generando, pero después de 2 segundos se borran. Entonces ya no pasa lo de hace rato de que sí quedaban. Acá está la explosión y después se borran. Y los asteroides pues también se borran una vez que saltan de los límites. Entonces pues ya todo se va destruyendo, no va creando nada como más recursos dentro del juego, sin ser necesarios. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle sonido al juego, ya que pues aunque ya funciona básicamente, pues no tiene sonido y pues un juego sin música y sin sonido no es muy chévere. Entonces vamos a ir a la carpeta que dice audio y vamos al mismo tiempo también vamos a abrir entonces la carpeta prefabs donde están las explosiones. Entonces bfx explosion, porque pues queremos que el sonido suene, o sea, digamos los audios que tenemos dentro del juego son para las explosiones, los disparos y una música de fondo, básicamente. Entonces pues necesitamos que el sonido se reproduzca cuando se genere la explosión. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las explosiones, en este caso la asteroide, y le vamos a agregar este audio que dice Explosion Asteroid. Entonces abrimos acá el componente Audio Source. Básicamente hay tres tipos de sonidos o de audios en Unity. Uno es el Audio Source, el otro es Audio Listener y hay otro que no recuerdo en este momento. Por acá deben estar. Audio Source, Audio Listener y bueno, hay muchos pero como para modificar el sonido. El punto es que vamos a usar el Source, que es para reproducir
pues un audio. En este caso, acá uno coloca la música o el sonido que uno quiera reproducir. Y estas son como las opciones como básicas de que queremos para ese sonido. Entonces, en este caso la vamos a dejar así como está por defecto. Pero digamos, pues esta, pues lo que va a hacer pues es un mute. En este caso pues le va a quitar el sonido al audio. Estos son para efectos pues que vamos a agregarle al sonido. Pero digamos que los pues, más importantes son estos últimos dos, Play on Awake y Loop. Entonces este pues lo que hace es que se reproduzca el sonido una vez que se crea, o sea, apenas empiece y una vez suena. En este caso, como las explosiones no están desde el inicio del juego, sino solo cuando se chocan las cosas, entonces pues lo podemos dejar así, que el sonido se genere una vez que aparezca la explosión. Y Loop pues es para que se repita el sonido. En este caso solo necesitamos que suene una vez. Entonces básicamente eso es. Acá pues podemos configurar el sonido, el volumen y demás cosas de edición de sonido, pero no necesitamos, digamos, que nada de eso. Ahora entonces vamos a hacer lo mismo con la explosión del jugador. Entonces vamos a arrastrar el que dice Explosion Player, y este también lo vamos a dejar igual. Y finalmente vamos a seleccionar el audio que dice Weapon Player y se lo vamos a agregar al jugador. Este es el sonido que va a sonar cuando uno dispare, el sonido de las balas. Entonces, la cosa es que el jugador sí está creado desde el inicio del juego, no como las explosiones. Entonces no podemos dejarlo que suene siempre, o sea que suene una vez el jugador. Entonces activamos el Play on Awake. Entonces, ¿cómo hacemos para que suene? La idea es ir al script, a este que dice Player Controller, y acá en el update, en esta parte del update pues es que cuando uno espicha el botón de fire, en este caso que es el clic izquierdo, pues genere la bala, ¿no? Entonces ahí abajo vamos a copiar get component entre corchetes audio source paréntesis punto play listo. Entonces la idea es que copien esta línea ahí en el Player Controller. Entonces eso lo único que hace es reproducir el sonido que tenga por defecto ese objeto, o sea, del componente audio source que tenga ese objeto, que pues en este caso es el jugador. Esto. Get component audio source entre corchetes, después paréntesis punto y play, que es la función de ese componente. Esta forma de acá es la forma en que accedemos a los componentes que tiene ese objeto. Entonces pues acá el jugador pues tiene estos componentes que están a este lado. Entonces pues por eso pusimos audio source, que es el de sonido. Y play pues ya es un método que trae ese componente para reproducir el sonido. Entonces listo, ahí ¿ya lo copiaron? Va get component entre corchete mayor y menor que audio source, después paréntesis punto y play y paréntesis punto y com. Listo. Entonces si volvemos al juego, le damos play. Lo tengo. Así sí tengo. Entonces vamos a la carpeta de audio, seleccionamos Music Background para poner la música de fondo.
Y como esta pues no, como tal no tiene que ir con ningún objeto porque va a ser algo que siempre va a estar reproduciéndose al fondo, entonces se le podemos agregar algún objeto que sea invisible, por así decirlo, a la vista del jugador. En este caso le vamos a agregar al game controller, que es pues un objeto controlador que nunca se va a ver dentro del juego. ¿Cómo va a ser la música de fondo? Pues esta sí necesitamos que se reproduzca una vez que empiece el juego, entonces tenemos que tener activo el play on await y le vamos a activar el loop para que cuando se acabe la música igual se repita y siempre esté sonando algo de fondo. Si ya le damos play, bueno, ya tiene música. Listo. Ahora, acá en la parte del volumen de la música le vamos a colocar en 0,5 y lo mismo en la parte del jugador, el sonido del disparo, el volumen también en 0,5. Eso es para que todo suene más o menos al mismo nivel de sonido y no suene más desde la música de los disparos que las explosiones. Ahora entonces lo que vamos a hacer es crear unos textos que nos vayan mostrando como un puntaje pues, a medida que vaya destruyendo los asteroides. Entonces, bueno, démosle guardar escena. Entonces, pues hay varias formas de crear como textos que uno pueda ver dentro del juego usando Unity. Una yo ya se las expliqué hace rato en una sesión como complementaria que fue por medio de un método que se llamaba OnGUI dentro del script. Pues ese método a mí me gustaba, pero pues tiene también sus cosas buenas y sus cosas malas. El método entonces que vamos a ver hoy para poner texto y demás en la pantalla va a ser otro. Digamos que hay como tres formas. Hay otra que es acá dándole UI, que son como la parte de la interfaz de usuario, pero eso lo trae desde Unity 4.6 creo, y en adelante. Esa manera no la sé manejar muy bien, entonces pues igual la forma que trae el tutorial es otra que es la que vamos a crear ahora. Entonces vamos a comenzar creando un objeto vacío. Lo vamos a llamar no sé, texto puntaje. Listo. Y le vamos a dar reset. Y entonces lo que vamos a hacer es añadirle un componente de texto. Entonces vamos a add component, rendering, y acá al final el último dice GUI text. Entonces le vamos a añadir add component, rendering y el último GUI text. Entonces este es un componente de texto. Acá en este cuadrito pues va a ser el texto que va a aparecer, que queremos que aparezca, digamos puntaje tan blanco, sí. Bueno, ahí está en 0, 0, entonces bueno, ahí no se veía porque acá la posición del objeto estaba en 0, 0. Cuando uno le agrega el GUI text, entonces las posiciones varían, o sea, ya no varían como el resto de objetos, sino que solo va a estar entre 0 y 1 los intervalos, en X y en Y en este caso. Entonces la posición 0, 0 va a ser en la esquina inferior izquierda de la pantalla. La posición 1, 1 va a ser acá arriba, en la posición superior derecha. Pues 0, 5, 0, 5 va a ser más o menos en la mitad, por eso lo puse. Pues para que vieran por ahora el texto, ¿no? Eso no va a ir. Acá entonces pues el texto tiene varias propiedades. Esto es para como más o menos como la alineación. Pues bueno, acá dice, esta sí es la alineación pues como tal del texto. Pero entonces esto es que se vaya hacia la izquierda o que se vaya más hacia la derecha, hacia el centro y demás.
esta parte de pixel offset, entonces es como una cantidad de píxeles que queremos que se desplace el objeto en X y en Y, estando ya en esa posición, pero por medio de píxeles, ya no por posición. Bueno, acá hay otros espacios para colocar, digamos, la fuente, pero pues por la Unity solo trae Arial. Uno le puede agregar más fuentes, pero pues hay que descargarlas. Pero por defecto solo trae Arial. En material, si queremos agregarle algún tipo de material especial al texto, el tamaño, la fuente, entonces, bueno, el estilo de fuente, entonces si queremos que sea negrilla, cursiva, pues lo normal de una fuente. El color y ya, básicamente. Bueno, estos últimos dos no estoy seguro para qué son. Entonces, vamos a colocar el objeto en la posición 0 en X y 1 en Y, para que quede en la esquina de acá arriba de la izquierda. Pero entonces queda muy a la esquina. Entonces en la parte de pixel offset vamos a colocar 10 en X y menos 10 en Y. Así ya se corre un poquito y no queda tan a la esquina de la pantalla, tan esquina a esquina. Listo, entonces para la parte del juego necesitamos básicamente 3 textos. Uno para que nos muestre el puntaje, otro que va a ser un letrero que dice Game Over cuando perdamos, y otro que va a ser como una especie de anuncio o letrerito que nos indique que con una tecla podemos reiniciar el juego, que va a aparecer en la otra esquina. Entonces vamos a crear un objeto vacío donde vamos a agregar todos los textos. Entonces podemos llamarlo textos, resetearlo y agregar y meter ahí adentro el otro texto. Ahora vamos a seleccionar el texto y vamos a darle control D y con eso lo duplicamos. Le vamos a cambiar el nombre, entonces digamos que este va a ser el texto para reset, el anuncio con que se puede resetear el juego, y lo volvemos a duplicar y este va a ser el texto de Game Over. Entonces este letrero de reset queremos que salga en la otra esquina, la de superior derecha. Entonces vamos a colocarlo 1, 1, 1 en X, 1 en Y. Vamos a modificarle acá el pixel offset menos 10, menos 10, pero todavía no se ve, y es porque está alineado a la izquierda. Entonces lo ponemos con el de la derecha. Acá pongámosle, igual acá no importa que coloquemos en la cajita de texto, porque ahorita esto se va a modificar desde el código. Entonces una vez que se ejecute, pues se va a ir modificando, pero según lo que agreguemos en el código. Y finalmente la del texto de Game Over, la idea es que aparezca en la mitad de la pantalla una vez que perdamos. Entonces este sí va a estar en la posición 0505 y esto va a estar en 0, lo de pixel offset, y middle center en la parte de ancho. Vamos a colocar Game Over y le vamos a colocar un tamaño de fuente en 20 para que sea más grande que el resto. Listo, ahora vamos a ir en 1, 1, en X y en Y, en pixel offset en menos 10 y menos 10, y lo que cambia es acá en ancho se pone en el tercero, el upper right. Listo, entonces ahí ya tenemos los textos que van a salir en la pantalla. Entonces
ahora vamos a Game Controller y abrimos el script. Y vamos a descomentariar lo que habíamos comentariado hace un ratico, que ahora sí ya lo necesitamos. Básicamente la declaración de los textos arriba, el start y el update. Y esta parte de acá abajo. Entonces, descomentariando lo que habíamos puesto antes, básicamente pues descomentaríamos de una vez lo de Game Controller y lo de, ¿cuál es el otro? Destroy by Contact, y les explico pues toda esa parte de una vez para que no nos arroje errores Unity al momento de ejecutar. Entonces básicamente acá lo que hacemos con el Game Controller es crear pues 3 objetos de tipo texto, GUIText, para referenciar cada uno de los 3 textos que creamos anteriormente. Acá creamos 2 variables booleanas, ya que el texto de Game Over y el de Reset solo aparecen una vez que uno pierde. Entonces no siempre van a estar activos, entonces pues con una bandera, pues para cuando esté activo en True o False, pues sabemos cuándo mostrar el texto. Mientras que el puntaje, pues sí, siempre va a estar en pantalla, entonces pues lo que necesitamos es un entero para que nos vaya contando el puntaje. Acá inicializamos las variables, entonces pues en False los 2 booleanos. Los textos los dejamos en limpio, por eso pues no importaba que tuviéramos en las cajitas, ahí, digamos por fuera, porque por código pues los vamos a dejar en blanco, inicializando los textos, y pues el puntaje empieza en 0. Y acá llamamos un método que está abajo, que es el que nos va a ir contando el puntaje, que ya abajo hace el método. Acá en el update lo que hacemos es que si la variable, el booleano star está verdadero, o sea es true, y presionamos, o sea, para que restar esté activo es cuando uno pierde el juego, lo mismo que el game over. Entonces si uno ya perdió el juego y presiona la tecla R en este caso, que es lo que pusimos acá, a través del get key down, que entonces es cuando nos picha una tecla, que definimos con qué tecla queremos, en este caso R de reiniciar. Entonces lo que nos hace es que nos cargue el nivel, y entre paréntesis ponemos cuál nivel, pero entonces en este caso pues que nos cargue ese mismo nivel. Se declara de esta forma para que cargue el mismo nivel. Igual creo que yo alguna vez ya les había explicado también cómo cargar niveles, entonces que acá uno pueda poner el nombre, cómo guardo la escena, o creo que eso también lo había explicado alguna vez, por si tienes más de una escena, ¿no? O sea, el juego es largo o cosas así. Esto pues ya lo habíamos explicado, que era la forma en la que igual se iban creando las oleadas de asteroides, porque es el mismo método, pero esta parte la tenemos ahorita comentariada. Entonces es que si perdió el juego, o sea Game Over está activo, es true, entonces aparezca este letrero en la parte de Restart, o sea en el letrero que tenemos acá arriba a la derecha, y entonces dice presiona R para reiniciar, y pues no lo vuelva true, para que ahí sí, una vez que espichemos R, esta parte en el update pues ya quede activada para que cuando espiche R ahí sí lo reinicie. Entonces esto es lo que hace para que, y ponemos un break para salir del while, que era el while que mantenía siempre creando asteroides. Entonces una vez que perdemos pues ya que deje crear asteroides, porque pues ya para qué si ya perdimos. Acá abajo entonces hay 3 métodos, 2 públicos y uno normal, uno privado. Entonces primero este es un método que se llama acá arriba desde el start, es este,
que lo que hace es simplemente mostrar el texto, actualizar el texto que hay en pantalla. Entonces en el texto que llamamos score, colocamos score, o sea puntaje, más la variable entera que habíamos definido para el puntaje. Esta variable entera entonces se va a ir modificando a través de este método que está arriba. Pero estos dos métodos son públicos, entonces podemos acceder a ellos desde otros scripts, que es lo que está comentariado en el otro lado, que ya se les voy a explicar. ¿Por qué es de otros scripts? Porque entonces va a ir cambiando, en este caso, el valor del puntaje según el objeto que uno destruya. Bueno. Entonces acá el método recibe un parámetro entero que va a ser el valor que le va a ir agregando a la variable score que tenemos acá. Se va a hacer el puntaje por cada asteroide, pero digamos si le vamos a agregar otras cosas al escenario, no todas necesariamente tienen que tener el mismo valor dentro del juego, por destruirlas o por obtenerlas. Entonces por eso lo hacemos de esta forma, para que vaya sumando ese puntaje, pero dependiendo de desde dónde se esté llamando. Y pues aparte me actualiza el puntaje en pantalla con esta línea, llamándome a este método. Y este otro método, pues lo único que hace es que me imprima un letrero que dice Game Over, pues una vez que uno lo llame, y me ponga esta variable true para que detenga los asteroides, la creación de asteroides. Básicamente eso es lo que hace ahora el Game Controller, pues descomentariando la parte que estaba. Ahora vamos al Destroy by Contact, que también teníamos comentariado una parte. Teníamos este entero, que entonces va a ser el valor, que en este caso, como está agregado los asteroides, va a ser el valor que nos va a dar de puntaje cada vez que destruyamos un asteroide. Y vamos a crear una variable GameController, ya que pues ese método, el público, estaba en GameController, ¿no? Entonces necesitamos crear una variable de ese tipo. O sea, este GameController es una variable de ese script. No es que haya un objeto por defecto que se llame GameController de Unity, sino así es el nombre que nosotros le pusimos al script, a este script. Y pues así es el nombre que le queremos poner acá, dentro de este otro script. Entonces acá lo que hacemos es que nos busque ese objeto a través de un tag. El tag pues ya se lo hemos agregado a ese objeto. Acá, una vez que lo encuentre, entonces nos verifica, no está nulo, o sea que sí lo encontró. Entonces pues nos agrega los componentes que tiene GameController a la variable que creamos. Y si está nulo, entonces es porque no lo encontró, entonces que nos bote un letrerito en consola, pues de que no encontró el script. Listo. Y acá abajo, ese era el método para que se destruyeran los asteroides cuando chocaran con algo. Entonces la idea es que si choca, si salía de la pantalla, pues no pasaba nada. Y si choca contra el jugador, entonces pues que me llame el método de GameController que se llama Game Over. Ahí lo puede llamar por lo que está público en el otro script. Pues eso lo que hace es que pues frene el juego básicamente y pues perdamos, porque pues si chocó contra el jugador es porque perdimos. Y pues si no, entonces porque le dio con una bala al asteroide, entonces que nos llame el otro método, al de sumar puntaje, y nos agregue el valor que le pusimos del asteroide, que vale cada asteroide. Y con eso pues finaliza ese script. Entonces le vamos a guardar a ambos, a este a GameController. Volvemos al editor. Y vamos a ir a Prefabs, seleccionamos el asteroide y vamos al script que se llama Destroy by Contact. Ahora entonces acá va a estar el valor que queremos que sume ese asteroide una vez que se estrella dentro del juego. Entonces digamos le podemos agregar pues el valor que quieran, digamos que le vamos a poner 10. Le vamos a dar guardar y vamos a ir al GameController.
al objeto de acá. Vamos a abrir el script y entonces acá tenemos los 3 textos, entonces hay que referenciarlos para que él sepa dónde queremos que ponga cada cosa. Entonces pues al primero le vamos a agregar el que se llama texto puntaje, al segundo el que se llama texto reset y al tercero el que se llama game over, para que él sepa pues en qué posición tiene que poner esos textos básicamente. Y ya le podemos dar play y botó un error, no sé de qué. Si no bota error. Ya tiene la parte básica del juego, como ya podemos ver. Entonces, pues, Unity trae la facilidad de que uno puede sacar los juegos para casi cualquier plataforma. Entonces, la forma de exportar ya el juego, sacarlo ya del editor y que uno lo pueda jugar desde afuera sin necesidad de tener Unity. Entonces, pues ya tener todo listo dentro del juego, ¿no? No sacar un juego incompleto. Entonces vamos a File y acá dice Build Settings. Entonces acá en esta parte aparecen las plataformas de las cuales Unity puede sacar los juegos. Entonces para plataforma web, entonces para poderlo jugar desde una página web, para computador, para iOS, Android, BlackBerry y muchas cosas más, básicamente. Digamos que para Xbox y Play, cosas así, pues creo que uno igual tiene que tener una licencia o algo así para poder sacar los juegos y demás. Digamos que yo se lo he probado pues en web, en computador, Android y ya. Es como los normalitos. Digamos que lo vamos a sacar para computador. Entonces igual dependiendo de la plataforma en la que usted quiera, trae diferentes como características. Entonces lo primero que tenemos que hacer es acá en esta ventana de arriba, ahí tienen que colocar todas las escenas que va a tener su juego y en el orden en el que van a ir apareciendo. En este caso, como solo es una escena, pues le vamos a dar acá, o si ya no les había aparecido por defecto. Entonces es la escena. En caso de que no les aparezca, pues lo pueden arrastrar así, o si tienen más de una, ¿sí? La idea es que pues la fundamental es la primera que pongan, supongamos que tienen 10, la primera que pongan, la 0, es con la que arranca el juego. Entonces va a ser su primera escena que va a cargar. Ya el resto pues usted lo puede guardar desde código o como quiera, entonces el orden del resto ya no es tan fundamental. Pues la primera es la que va a cargar y tienen que agregarlas acá, es solo ponerlas ahí, ya no hay un botón de aceptar ni nada, ahí ya quedó. O si no, le va a botar un error cuando trate de compilar, o bueno, de sacar el juego. Acá entonces pues pueden configurar ya más específicamente, en este caso Windows, Mac o Linux, pues Windows. Acá pues si dependiendo para 86 o 32. Y si le damos acá en Player Settings, entonces acá en el inspector nos va a dar ciertas características al momento de que saquemos nuestro juego. Entonces acá podemos poner un nombre de la compañía que hizo el juego, para que aparezca el momento de que uno busque la información del juego o demás. Digamos si es para Android y eso, pues cuando le da información de la aplicación, todo ese tipo de datos pues aparecen lo que uno configure en esta parte. Entonces nombre del producto, compañía, entonces no sé, Dev Games. Acá es por si quieren colocarle un icono a su juego, o sea, como quieren que aparezca el iconito al darle al ejecutable. Si no le ponen nada, aparece el icono por defecto de Unity, o sea, este de acá. Si quieren algún cursor dentro del juego, entonces acá ponen también la textura, el sprite que quieran. En la parte de la resolución, entonces pues trae varias cosas. Entonces que si quieren que una vez aparezca con pantalla completa, demás cosas. Acá en el icono, bueno, de una vez por defecto se coloca el icono en diferentes tamaños, con solo colocarle un icono acá arriba. Esto si quieren que aparezca con una imagen, pero bueno, eso no lo he probado. Y pues ahí hay más opciones. Digamos que las de computador pues nunca las he modificado mucho. Las que más he mirado son las de Android
y así. Bueno, una vez que ya esté ahí configurado como lo quieran, entonces pues simplemente le dan build. Ahí entonces escogen dónde quieren guardar el juego. Entonces lo vamos a poner acá afuera y lo vamos a llamar pues Space Space Shooter versión 1, digamos, para que se diferencie de la otra carpeta que también hay. Le dan guardar y ahí solo se esperará que Unity compile todos los scripts, las escenas, las texturas, todo lo que tiene el proyecto en un solo archivo, en este caso para que quede ejecutable. Y ya, pues según la cantidad de escenas y demás cosas que tenga su proyecto, pues se va a demorar más, o también depende del computador. Es más del computador que incluso de la cantidad de cosas que tenga. Ahí, ahí entonces solo esperar a que coja. Y ya, entonces digamos que pues así es la manera muy sencillo, pues ya sacarlo a la plataforma que uno necesite. Y ya, básicamente no cambia mucho entre plataforma y plataforma. Digamos que para, pues, en Android y todo eso ya cambias, digamos, la parte, pues, del manejo, del input, pues, digamos, pues ya tiene que ser táctil, entonces configurarlo de otra manera, pero esa parte en cuanto al script y no, eso. Pero digamos que el resto es igual. La creación del videojuego y todo. Solo hay que esperar. Listo, entonces ya compiló el juego, ya lo sacó, lo exportó. Entonces podemos cerrar Unity. Y por acá, en algún lado que no veo, acá. Digamos, cuando es para computador, él le genera el iconito del ejecutable, como no le pusimos icono, pues lo genera con el de Unity. Y de al lado siempre le genera una carpetica que si tiene el mismo nombre del ejecutable con slash data, que va a tener todos los datos del juego. Siempre tienen que estar los dos archivos en el mismo directorio, en la misma carpeta, porque si lo separa, pues el ejecutable no va a hacer nada. Tiene que tener los datos. Pero estos datos ya no los puede, o sea, ya la persona no los va a poder editar como tal. Ya están los recursos y todo, pero ya compilados en archivos que no se pueden abrir incluso desde Unity, ¿sí? O sea, ya está para que se juegue. Entonces una vez que uno ya ejecuta el iconito, pues hay que esperar que abra. Bueno, entonces acá por lo general siempre nos aparece primero esta ventana donde uno pues puede configurar la resolución y demás que uno quería. Entonces, bueno, no sé, no aparece la que teníamos nosotros. Acá uno puede cuadrar la calidad gráfica. Esto también se puede cuadrar desde adentro del editor antes de sacarlo, para que ya por defecto pues acá traiga unas características. De todas formas uno lo puede modificar acá afuera. Lo mismo el input, que entonces eran los controles, que horizontal, vertical y Fire 1, que básicamente fueron los tres que usamos. Para que uno igual los pueda modificar ya como jugador, no necesariamente como diseñador del juego. Bueno, ahí no importa cuál, le damos play. Siempre pues inician con esa imagen de Unity, en este caso por lo que no es versión Pro. Y sale así por lo que lo habíamos hecho pues con una resolución de 600 por 900, entonces toda esta parte pues no existía en nuestro juego. Pero pues no sé, no sale en la resolución que lo pusimos, por lo que no lo configuré al momento de la edición del en el player settings. No le cuadra en la parte de la resolución por defecto, sino lo dejé por default y entonces por eso aparece la ventanita con todas las resoluciones. Y entonces pues ya si usted solo copia esto y ya lo pueden jugar desde, pues en este caso en Windows, porque fue para donde lo sacó y no necesita tener pues Unity instalado. Y entonces así ya puede sacar su juego para que lo juegue usted o más personas o lo que quiera.